muy bienvenidos. En nombre de la Asociación Bautista Argentina y del Centro Bautista Recoleta, es un gusto para nosotros poder realizar este tercer Dialogando del año. Y esperamos que realmente, y estamos seguros, que va a ser un Dialogando muy lindo, muy interesante. Así que estamos preparados. Sí, les voy a repetir a veces un poquito la metodología. Pedro nos va a dar un poquito un panorama del tema. Él va a cortar en un momento para que podamos hacer preguntas y luego vamos a tener una segunda parte. Yo les pediría que ustedes vayan poniendo las preguntas en el chat de manera de ganar tiempo, y así podemos participar todos. Sin perder más tiempo, le voy a pedir al pastor Jorge Pérez, presidente de la Asociación Bautista Argentina, si él quiere tener una oración para comenzar la reunión, y al pastor Volati, luego seguidamente, que presente, ¿no es cierto?, al profesor Pedro Barreiro. Y inmediatamente, Pedro, después vos podés empezar. Así que, Jorge, ahí está para vos la reunión. Muy bien, gracias Silvia. Bienvenidos todos. Un enorme privilegio de que podamos compartir este tiempo. Vamos a orar encomendando a las manos del Señor este espacio, Dialogando, para que nos sea de bendición e inspiración a todos y cada uno de nosotros y podamos descubrir la voluntad del Señor. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad de compartir este tiempo y Dialogando, Señor, juntos, descubriendo y entendiendo cuál es la forma en la que tú te has mostrado y manifestado en la historia y en la arqueología, y que realmente, Señor, podamos ser sensibles y poder escuchar y aprender junto con el pastor Barreiro, Señor, lo que él tenga para compartirnos, para que nos inspire y nos acerque cada día más a tu presencia, a la comunión contigo y al servicio, Señor, que podamos brindar en el lugar en donde tú nos has colocado. Gracias por esta oportunidad y por este tiempo que vamos a compartir. Ponemos todo en tus manos para que nada salga, Señor, que no sea dentro de tu soberanía y de tu voluntad. Bendice las vidas de aquí, de todos los que nos encontramos participando de este Zoom y de este encuentro, para que podamos ser de bendición en tu obra. En nombre de Jesús te encomendamos este tiempo y esta hora, Señor, para que tú hagas tu voluntad. Con perdón de nuestras faltas y nuestros pecados, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Verdaderamente es un privilegio poder tener a Pedro Barreiro esta noche y espero que disfrutemos lo que él va a compartir con nosotros. Pedro es licenciado y doctor en teología, es profesor universitario en historia, especialista en didáctica y investigador universitario en el área de historia antigua. Entiendo que está residiendo en la ciudad de Neuquén. ¿Es así, Pedro? Sí. Y la relación con la Universidad del Comahue es donde también ocupa cargos muy destacados. Así que no perdamos más el tiempo, aprovechemos este privilegio que tenemos y adelante, Pedro, gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y realmente me siento muy feliz y bendecido de poder. Ahora. Es una bendición estar con ustedes y cada cuadradito realmente es una alegría y recordar muchas experiencias. Yo soy Pedro. En realidad, Daniel mandó el otro día un mensajito que dijo, bueno, che, nos vamos a encontrar con Peli que va a dar esto y después vamos a la Antártida, que era el lugar donde nos solíamos encontrar cuando salíamos después del seminario. Pero también veo muchas caras con las cuales compartimos la actividad en Capital Federal cuando éramos jovencitos, ¿no? Y teníamos nuestras reuniones. Y realmente estar participando del Instituto Bíblico me parece que es una bendición y doy gracias a Dios de poder brindar esto.
Y comencemos. Yo voy a compartir pantalla y ustedes van a ir anotando, al menos para darle un panorama de lo que vamos a hablar entre arqueología bíblica y cristianismo. Y luego paramos un poco, ustedes van anotando y mostrarles las experiencias que yo viví a lo largo de estos 30 y algo de años, excavando precisamente en Israel y visitando muchos lugares, también Grecia, Roma, Asia Menor, Egipto, pero básicamente como para poder compartir lo que sería este tema de arqueología bíblica. Así que voy a compartir pantalla y avanzamos. Bueno, comencemos con algunos grafitis interesantes, ¿no? Ustedes los arqueólogos son imposibles. A ver si se convencen de que aquí no hay nada. Y yo me tomé la licencia de hacerle una modificación. Perdón, vamos a hacerlo bien. Bueno, yo había puesto, ustedes los cristianos son imposibles. A ver si se convencen de que aquí no hay nada. Pero permítanme un segundo, porque me parece que no es este el que yo tengo que mostrar. Es este. Y ya entonces vamos a estar mejor acomodados. Nuevamente, este grafiti aquí, este cómic, digamos, ustedes los arqueólogos son imposibles. El segundo es, solo tuve espacio hasta el año 2012. Esto va a asustar a alguien algún día. Y presten atención al calendario maya, ¿no? Es decir, lo único que alcanzó fue a tallar esto. El que sigue es increíble, no se sabe si aún cómo lo hizo este pueblo para desplazar tales bloques de piedra tan inmensas y pesadas. Y el último, bueno, ellos obviamente eran casados. Fíjense que ahí vamos a tener todo lo que tiene que ver con arqueología cuando uno encuentra algo. Y las elucubraciones que hace en cuanto a los restos materiales que se encuentran. Es decir, que tenemos textos bíblicos, el texto bíblico, el cual amamos, conocemos y realmente como palabra de Dios, historia, que es la historia esta del pasado que nosotros tenemos que develar y comprender, la arqueología como arqueología antigua, la primera, y la arqueología bíblica dentro del plano de la arqueología. Pero todas ellas, desde lo que vamos a conversar hoy, tienen que ver con fe y ciencia. Y fíjense que no hemos puesto o ciencia o fe o ciencia. Es fe y ciencia. Y esto es lo que queremos trabajar, al menos en este espacio. Miren, los académicos coinciden que fue a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, ustedes lo saben, cuando se da inicio científico a la arqueología. Uno de los personajes, de los hombres importantes de aquella época es Salsul, que precisamente entre 1807 y 1880 es el fundador, algunos dicen, de la arqueología. Voy a correr un poco. Pedro, muteaste el micrófono. Me voy aquí al ladito, ¿sabes? Me voy aquí al ladito. Muchas gracias. Me voy aquí atrás. Ahí, ahora.
porque estaba muteado el micrófono. Bien, bueno, perdón. Bueno, lo que estaba comentando, que Salcy es conocido también como el arqueólogo francés del siglo XIX, considerado como uno de los fundadores de la arqueología bíblica. Cuando él llegó a Jerusalén, lo que hizo fue precisamente trabajar sobre 2 tumbas y las consideró como que eran las tumbas de David y Salomón. En realidad, cuando se dataron estas tumbas, fue un gran error porque correspondían al primer siglo de la era cristiana. Por lo tanto, este error fue algo que continuamente se iba a dar en el afán de encontrar restos que pudieran confirmar el texto bíblico. Los ingleses, en el año 1865, crean la Fundación para la Exploración Palestina, patrocinada, y esto es interesante, por la reina Victoria, quien proponía que la fundación debía permitir lo siguiente: verificar que la historia bíblica es una historia real, a la vez en el tiempo, en el espacio y a través de los acontecimientos, con el fin de ofrecer una refutación a la increencia. La arqueología debía restaurar la confianza en el texto bíblico, supuestamente muy confrontado por el racionalismo crítico de la exégesis alemana. El inicio de la arqueología como tal la podemos rastrear, pero muchísimos años antes. Y una de las cosas que de joven, estando en la iglesia bautista de la calle Bogotá 884 en Capital, siendo jóvenes, habían elaborado los maestros de la escuela dominical un documento con el cual nosotros salíamos a hacer obra personal en primera junta. Y les voy a comentar de qué se refería ese documento. Ese documento tenía que ver con un texto que Werner Keller escribe, y la Biblia tenía razón, allá por 1955, y voy a leerles algo de la página 10, y lo cito así. Casi 2500 años antes que el cónsul Taylor, 1854, estuviera en Sumer, otro explorador ya había escudriñado aquel lugar con el mismo interés y lo había removido todo. Él dice, admirador de la antigüedad, hombre célebre, soberano de un gran reino y arqueólogo, todo en una persona, tal era el rey Nabonides de Babilonia. Es muy probable que conozcan esta historia. Realizó sus indagaciones hacia el siglo VI a.C. y comprobó que el sigurat era muy antiguo, pero Nabonides obró de otra manera que la que había obrado Taylor, metiendo pala y excavando, sino que él escribe en uno de los cilindros que se hallaron lo siguiente: he hecho reconstruir la estructura de este sigurat como en los tiempos antiguos, con mortero y ladrillo cocido. Y no solamente esto, sino que develó el nombre del rey que había construido el original. Y ese rey era Urnamo. Y agregó una oración mencionando a su hijo, y esto es interesante: Belsar Usur, mi hijo mayor. Todos los críticos del texto bíblico tuvieron que admitir que se trataba de Belsasar, que aparece en el libro de Daniel, y que habían criticado duramente tal narración. ¿Saben por qué? No lo vamos a leer aquí, ustedes lo van a compartir después. Cuando Belsasar, en su desesperación, ofreció el tercer lugar del reino al que lograra descifrar aquellas palabras, ahí estaba Daniel. Y le dijeron, hay un muchacho en tu reino que ya descifró estos mensajes a Nabucodonosor, a tu padre. Y los críticos del texto decían, no es posible. Hasta que los cilindros hallados mencionan realmente que el rey era Nabonides, que era padre de Belsasar, porque Nabonides se había casado con la esposa
con la hija, perdón, de Nabucodonosor, Nitroquis. Es interesante, porque uno podría decir, ¿se quedaron conformes de tal hallazgo? No. Un tal Talbot continuaba con su crítica a toda la evidencia que surgía a través de la arqueología. Al año de su crítica, se hallaron muchísimas tablillas de arcilla cuneiformes que mencionaban que Belsasar tenía secretarios y servidumbre, que mencionaban precisamente a Nabonides, su padre, que se había ausentado y había dejado en el lugar de poder a Belsasar, su hijo. Si ustedes buscan el diario de la Nación del 27 de julio de 2021, un equipo de arqueólogos halló en una estela precisamente una inscripción en la cual estaba escrito el nombre de Nabonido, el último rey de Babilonia. Ahí les dejo las indicaciones para que lo lean. Fíjense, de tanto tiempo de haber trabajado esto hasta el día de hoy, seguimos hallando evidencias entre el texto bíblico, la historia, la arqueología y la arqueología bíblica. La crónica de Nabonides y el cilindro de Nabonide. Y esto es lo siguiente, la mención que hace Daniel de Belsasar prueba que no se distorsionaron los hechos históricos. Al contrario, aunque no pretendía escribir la historia de Babilonia, el relato de Daniel nos presenta un cuadro más detallado de la monarquía babilónica que muchos historiadores antiguos hicieron. ¿Por qué Daniel pudo consignar los hechos que ellos no mencionaron? Porque Daniel estaba ahí. Daniel estaba en Babilonia. Su libro, el que está en la palabra de Dios, es la obra de un testigo ocular, no la de un impostor, precisamente de siglos posteriores. Y aquí se da el juego de relación entre el texto bíblico, la historia, la arqueología y la arqueología bíblica. Conocimos a Dios a través de la narrativa bíblica. Fue Dios, el Dios de Daniel. La historia corroboró el acontecimiento y la arqueología colaboró para constatarlo. Fe y ciencia. Pero tengo otro dato para darles. Y es el de Flavio Josefo, que ustedes conocen, deben haber leído las obras de él. La palabra arriba significa arqueología, que es la misma palabra que estamos usando para mencionar el trabajo de hallar restos antiguos. Narra la historia de los judíos a un público gentil, tratando de demostrar que el pueblo judío es más antiguo que todos los existentes. Se los dejo para que lo lean, no vamos a hablar de Flavio Josefo, pero es interesante porque él hace mención, aunque hay muchas teorías y difusiones, a esa mención de Jesús en lo que es ese texto, pero cuando uno lo utiliza puede dar razón del conocimiento de Flavio Josefo del primer siglo. Y uno más es esta persona. Santa Elena, la madre de Constantino. 248, 250 al 328 fue la madre del emperador romano Constantino, que gobernó entre el 306 al 337. Es famoso su peregrinaje a Jerusalén, donde la tradición afirma que encontró la vera cruz de Cristo y construyó la Basílica del Santo Sepulcro, que alguno de ustedes ha visitado y conoce. Se la venera como santa y se la considera, fíjense, patrona de los arqueólogos. Es interesante la vida de ella y su recorrido realmente por el cercano oriente. También de los conversos, los matrimonios difíciles, los divorciados, las emperatrices, de ahí la Santa Elena y los nuevos descubrimientos. Actualmente su cráneo se encuentra en Treveris en Alemania, pero también parte de sus restos como reliquia en varios sitios de Europa. Pero la arqueología y la Biblia, o la Biblia y la arqueología, se atraían mutuamente. Compartían este interés y atracción juntamente con la historia,
Y precisamente con estos relatos legendarios del rey Gilgamesh, rey legendario de Uruk, que inmortalizara el D'Artagnan, que muchas veces hemos leído como el Gilgamesh, el inmortal y Nippur de Lagash. También lo que vamos a ver, y aquí están parte de esta historia, las primeras palabras escritas se iniciaron en Uruk, en Sumer. También el poema de Gilgamesh, la Odisea, la Ilíada, juntamente con otros textos del mundo antiguo. Pero también les mencionaba con algo que disfrutamos, al menos algunos si lo recuerda, con el D'Artagnan. 2 episodios de un profesor de historia narraba esto, Nippur de Lagash y Gilgamesh, el inmortal. Pero juntamente con esto, la Biblia. La Biblia, en estos fascículos que llegaron a la mano de nuestros jovencitos y que la leíamos nosotros también. Toda esta colección, ahí le pongo también donde la pueden conseguir. Esto es lo que vivimos y lo que leímos y lo que nos apasionaba. La historia, la arqueología, precisamente el texto bíblico. Así estábamos nosotros relacionándolos. Y a la vez las narraciones bíblicas que también hacen referencia a la historia, como el caso de Nabonido y Daniel. Entonces, la arqueología y la arqueología bíblica, frente a los avances de otras ideas, salieron a corroborar la existencia de esos relatos. Y aquí comienzan a surgir aciertos y desaciertos, encuentros y desencuentros, discusiones en torno a los estudios bíblicos relacionados con la hermenéutica, exégesis bíblica, y del cuándo y cómo fueron escritos los textos bíblicos, aumentaron ese distanciamiento. En esas discusiones surgieron los malos tratos. Aquí te demuestro, decían los estudiosos del texto, cuando aparecían los hallazgos que favorecían al texto bíblico. Por otro lado, los otros decían, por más que excavamos, no hay registro alguno de que haya sucedido lo que el texto menciona. Y la Biblia tiene razón. ¿Pero qué razón si no hay evidencia arqueológica de la época y del lugar en el que estás excavando? Esta fue una de las críticas que se hizo a la arqueología bíblica del siglo XIX, es que los arqueólogos cristianos y judíos hacían sus campañas en Israel con la tan mencionada frase, la Biblia en una mano y la pala en la otra. La idea era demostrar la veracidad de los textos bíblicos a partir de los restos arqueológicos e interpretar hallazgos arqueológicos de acuerdo con el texto bíblico. Fue una época de una excavación salvaje. Excavar para hallar grandes restos para corroborar la Biblia. Los errores fueron muchos, pero los hallazgos que confirmaron el texto bíblico fueron muchísimos más. Este ha sido uno de los inconvenientes de la llamada arqueología bíblica. Excavar con la idea fija de que todo lo que encuentres o dejes de encontrar se relaciona de alguna manera con el texto bíblico. La Biblia entonces marcaba el ritmo y el rumbo de esa tarea. Por lo tanto, un autor conocido, también dentro del área de la historia y la arqueología bíblica, Wright, al cual voy a citar, decía, la arqueología bíblica es una parte especial de la arqueología general. El arqueólogo bíblico, sea o no excavador, estudia los descubrimientos de las excavaciones con el fin de entresacar de ellos todos los hechos que puedan arrojar una luz directa, indirecta o incluso difusa sobre la Biblia. Debe interesarse por la estratigrafía, la tipología, disciplinas que en ese se basa la metodología de la arqueología moderna. Pero su principal interés no se refiere a los métodos, vasijas o armas en sí, sino al entendimiento y a la exposición de las Sagradas Escrituras, escribía en Arqueología Bíblica Editorial Cristiandad en 1975. Los historiadores agregaron lo suyo, con la manera de interpretar los restos materiales y los documentos para arribar a conclusiones. Los nuevos estudios sobre el texto bíblico también produjeron desconcierto y desazón en unos y entusiasmo en otros. Idioma, hermenéutica, nueva hermenéutica, exégesis
crítica textual, figuras literarias, texto, contexto, pretexto, etc. Y a esto sumamos la gran cantidad de versiones, Biblia de estudio, propuestas editoriales, y lo que antes nos abrumaba por la escasez de ellas, hoy nos abruma por la abundancia de ellas. Pasó el tiempo y la historia, texto bíblico y arqueología bíblica se volvieron a reunir. La intención fue conversar. Y comenzaron a conversar. No sin tensiones, todo lo contrario, porque en el ámbito de cada una de ellas había y hay personas irreductibles en su pensamiento. Pero también había y hay personas dispuestas a abrir un canal de diálogo fructífero sin necesidad de renunciar a su fe y principios. Y esto es lo que ocurrió. Nuevas bibliografías, nuevas propuestas y discusiones. La Biblia desenterrada, el Antiguo Oriente de Liberani, Más allá de la Biblia, libros Línea de Tiempo, la arqueología bíblica, Uruk, la primera ciudad. ¿David y Salomón realmente existieron? Un texto nuevo en inglés que tiene que ver con arqueología bíblica de Sondervan, interesante si lo pueden conseguir. La arqueología de Mesopotamia. ¿Qué se sabe de la Biblia y desde la arqueología? Arqueología bíblica de Pedro Cabello Morales. Historias en la Tierra. Leemos Historias en la Tierra. Arqueología cristiana. Comentaba con Silvia que no solamente hablamos de una arqueología bíblica, hoy también se pone sobre la mesa un tema como la arqueología cristiana, con sus propuestas, con sus definiciones y objetivos, también cuestionada a veces. Y por último, pero por primero, un texto indispensable, el de arqueología, de Refrey Band, un manual que todos debemos conocer para poder acercarnos después a una arqueología. Pero además, cito a Calloway, que dice o advierte, es preciso que seamos cuidadosos para que no fabriquemos en la imaginación los que nos faltan con el conocimiento. Ahí tienen la cita, páginas 155-172. ¿Y por qué? Tomemos un ejemplo. Este muchacho, Ussher, 1580-1656. Miren, no se inquieten, pero el próximo 22 de octubre del 2022 se van a cumplir 6.026 años de la creación del mundo por parte de Dios. El arzobispo de Armagh, Ussher, en su obra Análisis del Mundo Antiguo, dedujo, de acuerdo con las reglas de erudición del siglo XVII, que el origen del mundo fue el 22 de octubre del año 4004 a.C. a las 6 de la tarde. Pero el doctor Lightfoot, contemporáneo de él, fue aún más allá. Situó el comienzo del mundo en el equinoccio de septiembre. Posteriormente, ajustó su cálculo de modo que coincidiera con el inicio del año académico en Cambridge, de donde casualmente él era vicecanciller, fechando la creación exactamente a las 9 de la mañana del 23 de octubre del 4004 a.C. James Peter, Siglos de Oscuridad, desafío a la cronología tradicional del mundo antiguo, editorial Crítica, Arqueología, Barcelona, página 29 y 30. No solamente esto, sino que fue puesta como nota en la Biblia King James durante mucho tiempo, y aún algunos creyeron que también estaba inspirado. No solamente ellos, muchos más trataron de analizar la fecha de creación del mundo. Bien, insisto, la arqueología bíblica nos ofrece un conocimiento general del contexto histórico y cultural de la Biblia, y a su vez una corroboración particular de elementos específicos narrados en la Biblia. El propósito principal no es demostrar, probar y defender la Biblia con sus enseñanzas. La arqueología bíblica vierte luz sobre la vida diaria del pueblo bíblico al recuperar su cerámica, utensilios, armas, sellos, óstracas y su arquitectura. Hace posible comprender la Biblia en un concepto mucho más amplio. Por eso,
una de las cosas que debemos tener en cuenta es que nuestra fe es una fe histórica. Dios es el Dios de la historia. Nuestra fe está basada en acontecimientos históricos corroborables. Permítame una breve experiencia que viví hace muchos años, al comienzo de estar en Israel con la primera excavación. Paraba en el Kibbutz Nir David, que lo he comentado varias veces. Había un grupo de argentinos judíos que vivían ahí y que solíamos reunirnos después en la plaza de Billán para tomar algún café mientras ellos tomaban alguna otra cosa. Y cierta vez estoy saliendo de uno de los malls y escucho que este muchacho con el cual compartíamos en el Kibbutz me grita: Pedro, vení, Pedro, vení. Y digo, bueno, me acerco. Y me dice: Pedro, este que está a mi lado, este que estaba a su lado era un filólogo español que también estaba en la excavación. Le había dicho que Abraham no había registro escrito acerca de él. Y entonces me pedía a mí que yo defendiera a Abraham. Y yo le dije: pero vos sos judío, vos tenés que defenderlo. No dice: no, pero vos sos cristiano, por lo tanto vos tenés más elementos como para poder defender la existencia de Dios y el relato bíblico. Bueno, hablamos mucho tiempo con este lingüista, ¿no?, y filólogo acerca de ese término. Pero la arqueología puede y debe iluminar nuestra comprensión del texto bíblico. Pero este no se debe enfocar precisamente en qué va a hallar excavando acerca de elementos que corroboren la Biblia. ¿Qué puede aportar la arqueología de Tierra Santa al conocimiento de la Biblia? ¿Qué podemos saber de la Biblia desde la arqueología? ¿Qué luz puede arrojar el texto bíblico a la arqueología como documento de una antigüedad innegable? Porque ha nacido allí, en el seno de aquel pueblo. Quiero citar a Roland de Vaux, que hemos estudiado muchos de los que estamos aquí presentes acerca de la teología del Antiguo Testamento. Y él dice: siempre habrá que reconstruir la historia bíblica empezando por los textos. Y los textos deben interpretarse por los métodos de la crítica literaria, la crítica tradicional y la crítica histórica. La arqueología no confirma el texto, que es lo que es. Solo puede confirmar la interpretación que le damos. No debería haber conflicto entre un hecho arqueológico bien fundamentado y un texto examinado críticamente. La falta de una evidencia arqueológica no es suficiente en sí misma, considerada para provocar dudas acerca de las afirmaciones de los testimonios escritos. Él escribió usos correctos e incorrectos de la arqueología. Por último, para no abrumarlas, menciono lo que Amijail Mazar, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con quien trabajé en la gran cantidad de años que estuve ahí, expresó: como arqueólogos podemos excavar las capas profundas y remotas de la historia bíblica, y descubrir las realidades que las historias reflejan. Esto se puede hacer en muchos casos poniéndolas en relación con las evidencias arqueológicas. Páginas 191 y 192. Y hago aquí un parate. Salgo de compartir pantalla. Quiero verlos y que al menos podamos responder algunas cuestiones que puedan haber surgido de esta breve presentación sobre historia, texto bíblico, arqueología y arqueología bíblica. Hay una pregunta, Pedro, que ¿Sí? dice: ¿en qué se basan los que opinan que la Tierra tiene millones de años? ¿Cuánto tiempo tenemos para poder definir esto? Porque en realidad, juntamente con lo que el obispo Uller estaba mencionando, también encontramos algunas relaciones que podemos precisamente entender con la geología. Y cuando hablamos de la geología, en la misma época de él, no voy a mencionar a todos, hubo un personaje como Carlos Liel, geólogo interesante, que es el que va a dar origen al uniformismo, es decir, la idea
de que los acontecimientos que la Tierra está sufriendo en la actualidad, decía él en aquella época, son los mismos que sufrieron en el pasado, pero que también las evidencias que vamos encontrando, en donde tenemos restos fosilizados, no estarían fosilizados en 4.000 años. Bien, vengo de una zona, aunque nací en la capital federal, en el barrio de Caballito, en donde a flor de tierra aparecen los restos de dinosaurios fosilizados. No se logran, dicen los científicos, en cuanto no a hacer una crítica con el texto bíblico, sino a el desarrollo de esa cristalización, ese resto fosilizado. Y además, otra de las indicaciones o cuestiones es que encontramos en la precordillera estrellas de mar. Yo las tengo, podría mostrárselas, ¿no? Creo que todos generalmente de la zona, cuando van por ahí, tratan de llevarse alguna. Y grandes almejas en la precordillera, lo que ha demostrado que la Tierra, esta zona estuvo sumergida y emergió en un momento. La Tierra, pónganle el tiempo que quieran, pero es un poco más antigua que 4.000 años. ¿Quieren 7? Y tenemos Jericó. ¿Quieren 10? Está las cuevas del Carmel, los Natuf. ¿Quieren un poco más? Podemos encontrar en América lo que antes Gerlica o Paul Rivet decía que era una antigüedad de 10.000 años, hoy se está llevando aproximadamente hasta los 24.000 o más. ¿Bien? Poblamiento único, poblamiento múltiple. Por lo tanto, pónganle el tiempo que quieran. Si es con los dinosaurios 75 millones de años, lo cierto es que puede haber realmente muchos años más. Ahí dice, ¿se puede tomar la Biblia como un libro histórico o solamente teológico? Bien, si nosotros pensamos que este es el propósito de Dios que tenemos en la palabra de él, el propósito eterno de Dios, que es una historia de salvación a través de un pueblo. Pero en el texto bíblico hay narraciones que son históricas. Nuestra fe es histórica. Jesús nació en un tiempo definido cuando Dios creyó conveniente, caminó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó una vez y para siempre, y eso está comprendido en la historia natural, en la historia. Bien, por lo tanto, nuestra fe no es una fe mítica, es una fe histórica. Pero no nos asustemos de eso. No necesitamos poner años, sino ver el devenir y corroborar con textos que viene dentro del plano de la historia. Y Dios es el Dios de la historia. Podemos tomar acontecimientos aislados a lo largo de la historia y sorprendernos, como el relato de Daniel, que Daniel estaba en ese tiempo, en esa época, precisamente permitido por Dios para desentrañar este misterio de Babilonia y decir, sí, estuve ahí, Babilonia existió. Y también hay un mensaje de parte de Dios para ese pueblo en su momento. La arqueología bíblica nos habla precisamente de conocer la cronología del pueblo de Dios a lo largo de este tiempo. Hay una actitud diferente, Pedro, del arqueólogo creyente al que no lo es frente a lo que van encontrando. Sí. Y depende del arqueólogo no creyente. Bueno, ahora después respondo esa. Silvia. Hay otra. No, Silvia. En realidad, hay arqueólogos que hacen su trabajo y a veces están muy metidos en su
conocimiento científico que de pronto no les permite percibir algunos acontecimientos. Y es cuestión de cómo relacionarnos, que esto es lo que le quería decir luego mostrándole los elementos, cómo relacionarnos con el resto. Por eso los memes o esos dibujos al comienzo, de ese matrimonio que está viendo a dos ahí acostados y uno que le sacó todas las tiras y dice, sí, son matrimonio. Y muchas veces eso suele ocurrir con ellos, discutimos. Yo tuve que discutir con el filólogo, diciendo, no encuentro un resto que me diga Abraham. Y yo le podía decir, no lo necesito. Tengo un relato, una narración que menciona a Abraham. ¿Bien? Por lo tanto, esto es... Bueno, ya voy a tratar de explicar algunas cosas, me parece que no sé hasta dónde vamos a llegar. Sigo con esto. Yo le decía a él que no necesito que me digan a mí, aquí está el resto de Abraham. La narrativa nos habla de un Abraham que yo quiero preguntarles a ustedes. Abraham sale de Ur. ¿Bien? ¿Cuándo? Históricamente. ¿En qué momento? Porque la riqueza de la palabra del Señor es grandiosa. ¿Cuándo sale Abraham de Ur? Bueno, ustedes después averigüen la fecha. Mi pregunta es, ¿conoció Abraham el Sigurat? ¿Conoció Abraham los textos escritos en tablilla de arcilla? ¿Tenía conocimiento de la narrativa de la época en Sumer? Porque la tercera dinastía de Ur es famosa. Tal vez por eso después Dios le dijo que salga de ahí. Y lo llevamos a Abraham, a Harán, y de Harán a Egipto. Y mi pregunta es, ¿llegó a Egipto y tuvo problemas con el faraón o no? ¿Sí? Bien. Ubiquen a Abraham en Egipto. Año, no lo digamos. Redondeémoslo. ¿Les parece 1900? ¿Les parece 2000? ¿Les parece 1850 a.C.? Llegó a Egipto. Y la pregunta que yo hago es, ¿conoció Abraham las pirámides de Giza? Díganme, ¿sí o no? ¿Alguien se anima a contar, a decirme sí o no? No veo ningún chat. ¿Alguien que abra el micrófono y me diga, ¿las conocía o no las conocía? Yo creo, Pedro, que no hace falta saber si Abraham las conoció a las pirámides. Me parece a mí que nosotros creemos por fe que estuvo allí y punto, suficiente, no, listo, no hay nada más que decir. Bien, genial, Ramón, genial. Pero ¿sabes qué? Cuando él está en Egipto, en la zona que está, que es la zona de pirámides, las pirámides hacían por lo menos 600 años que estaban construidas. 600 años que estaban construidas, hermano. Porque las pirámides son de la cuarta dinastía y hoy, si hay tiempo, les voy a mostrar lo que encontramos. Son del 2400, 2500 antes de Cristo. Ese chichón en la tierra, cuando Abraham estuvo por ahí, no podía dejar de haberlo visto. No es que me interese que Abraham tenga que poner qué grandes las pirámides, sino que en el contexto que se encontró, las tendría que haber visto. Cuando le puso el cartel de Sumer, ahí comenzaron las primeras palabras escritas. Abraham forma parte de una cultura sumeria, que luego es semita, y que la tercera dinastía recupera Sumer para los sumerios la única vez, y luego termina destruida. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos los personajes bíblicos, no están aislados del mundo, viven en el mundo. Por eso cuando decimos llegó a Egipto, a lo mejor
en algún momento se paró con Sara y le dijo, Sara, decí que soy mi prima, porque este loco que construyó todo eso me va a limpiar. ¿O no fue así? 600 años tenían, hermano. Cuando vos vas al Cairo, te tomás el colectivo, las ves. Keops, Kefren y Miserino, nombres griegos. Y yo, si tengo tiempo hoy, te voy a mostrar a Mencara, el faraón llamado Miserino. ¿Cuánto tiempo tarda uno para fosilizarse? Y no sé, pero miren, creo que a veces tenemos algunos que rápidamente se fosilizan. Y no me acuerdo cuál era la otra que me pusieron ahí. Ahí tenés. ¿Tu tarea como arqueólogo hizo en algún momento poner en duda tu fe? No. Yo me sentaba de chico a leer la Ilíada, la Odisea. Mi abuelo se sentaba en el umbral de casa y me contaba y me narraba la historia bíblica. Y además, cuando tuve tiempo, leía el D'Artagnan del profesor de historia. Nippur de Lagash. El único que le pudo sacar el ojo a Nippur fue un rey hitita, que por mucho tiempo estuvieron ocultos hasta que lo descubrimos en Asia Menor. Y leemos los textos hititas. Están dentro del texto bíblico, están contenidos ahí. Pero ¿saben lo que me pasa? Que cuando yo comienzo a dar clase, la primera clase o la segunda clase, descubro enseguida quiénes son los cristianos, los estudiantes cristianos. Suelo tener a veces 80, 100, 120. Cuando estoy hablando, me miran como si estuviesen endemoniados. Y alguno me mira y le veo la cara de terror, y cuando termino la clase los llamo y le digo, hermano, sí, yo soy creyente. No te asustes, ¿eh? Y puedo mostrarte lo que dice la palabra. Creo, Dios es el Dios de la historia. Por eso es cierto, esa frase, a ver si la puedo encontrar, que me ponen recién, no sé cómo es mostrar el tema del chat. Aquí, si la tierra estaba desordenada, podemos decir que Dios tuvo que recrear la tierra entre el versículo 1 y en el mundo antiguo de dinosaurios. Bueno, yo le puedo decir que lo que hizo Dios fue crear, porque la palabra Bereshit es muy importante entenderla en el contenido que tiene adentro. Dios diseñó algo para vivir con su creación. Eso significa. El diseño de Dios era para vivir con el ser que estaba creando. Nosotros, el hombre fracasó en eso. Y de ahí genera todo el propósito eterno de Dios, como encontramos en Efesios, el propósito eterno de Dios. Y en ese texto está contenido esa historia de salvación. A mí los dinosaurios no me traen problema. La única que le trajo problema es a Susana Jiménez cuando preguntó, ¿vivos? Simplemente, ¿no? Es decir, le falta un poco de cronología en este sentido. Bien, no me voy a meter en eso, pero Dios lo que generó a través de esa palabra era bueno. Bueno, no sé qué otra pregunta. Hay otra pregunta acá. Como cristianos, ¿qué explicación le podemos dar a los 6 días de creación, sabiendo que las estrellas tienen millones de años? Es que la explicación que hizo Uller es interesante. Que hizo él, Lightfoot, Newton también, entre otros, porque fueron varios los que trataron de tomar esto. Es cuando toma el texto de tal manera que comenzó históricamente, el texto bíblico comienza con Abraham. Es decir, nosotros tenemos una persona que es la persona de Abraham, de un sitio preciso,
de un tiempo preciso. Abraham sale de Ur. Ahí tenemos algo también para entenderlo, porque sale de Ur de los caldeos. Si yo tomo a los caldeos son posteriores. Pero cuando el texto oral, cuando la palabra oral se pone por escrito, el que lo está poniendo por escrito sabe que corresponde a Babilonia, por eso pone Caldea. No es que tenemos que tener todas las críticas sobre nosotros, sino que ese es el contenido. Pero sale de ahí. El relato, el otro relato es un relato que nos muestra cómo poder cotejarlo con los relatos que estaban circulando en esa época. Quiero que piensen, hermanos, que en la época de Mesopotamia había relatos de creación, relatos de diluvio, relatos similares. Y lo que el texto bíblico está mostrándonos, inspirados por el Señor, es poder comprenderlo de lo que Él hizo diferente a los demás relatos. Si yo leo el relato de creación de Marduk, es pelea de dioses. Pero si leo el relato del texto bíblico, es el diseño de Dios para hacer algo bueno. La gente en aquel momento necesitaba tener un elemento que Dios le había dado para escribirlo, para conocerlo, para que pudiera cotejarlo con lo demás. Cuando comenzaron a hallar las tablillas y conformaron el texto de Gilgamesh, el rey legendario de Uruk, en el interior hay un Noé que se llama Utnapishtim, que fue salvado de las aguas. Y ese relato tiene las mismas características del relato bíblico, pero hay diferencia entre lo que el relato de Gilgamesh cuenta a lo que el relato bíblico nos narra desde la mente y el corazón de Dios. Por lo tanto, ese es el texto. ¿Voy a discutir con ellos? Voy a contarles. El diseño de Dios no es para que yo lleve el mal de los dioses que se pelearon, de Tiamat, ¿no? Y de Marduk. El diseño de Dios es para que Él tenga comunión conmigo, que yo tenga comunión con Él, y darnos los principios de vivir una vida plena. Pero el fracaso, la desobediencia, determinó que no podía estar en el lugar que Dios había diseñado, porque Él guarda su trascendencia. Y cuando salimos de Él, Él procuró en la historia dar una respuesta para volver a y reanudar esa relación con Él. Lo tienen en el capítulo 3 de Génesis. Mi fe, nunca. Yo sigo hablando de eso, pero creo en Dios. Y cuando hablo de mi Dios. Y cuando Daniel escribió lo que escribió porque Dios era su Dios. Y los reyes en Babilonia sabían por lo que había hecho antes con Nabucodonosor. A lo largo de la historia hay momentos en los cuales la actividad de Dios se mueve fuerte y la conocemos. Ferrater Mora decía, y espero no equivocarme, que la historia es como un río que tiene desbordes. Pero hay un Dios que en su momento lo vuelve a su cauce. Se va desbordando y lo vuelve a su cauce para mostrar a esta creación que Él es Dios. Está dispuesto a bendecirnos cuando nos arrepentimos y creemos, a conocerle, a disfrutar una vida plena. Ese es el mensaje. Pedro, ¿vos tenés todavía para exponer algo más por el tiempo, digo? Yo tengo para mostrarles algo que quisiera que vean. Bueno. Que lo que hago, lo que voy a hacer es lo que hizo Daniel. Yo puedo hablar de arqueología, pero lo que les quiero mostrar es lo que hizo Daniel. Daniel escribió porque estaba ahí.
yo quiero mostrarles lo que yo viví en lugares de yacimientos arqueológicos en Israel. No sé qué tiempo tiene, no sé qué tiempo me aguantan, pero al menos tratar de mostrarles algo para que vean cómo en sitios en donde se requiere encontrar algo que el texto bíblico cita, a veces hay discusiones. Lo primero que voy a mostrarles es algo sobre Beshan. ¿Recuerdan la ciudad? Bet-San o Beshan es la ciudad en donde después de la batalla en la cual muere Saúl y Jonatán, los cuerpos de ellos son colgados en esa fortaleza, en las murallas. Luego los judíos rescatan el cuerpo y se lo llevan. Corría el año 1993 y yo mandé mis papeles, siempre lo comento, al Servicio de Antigüedades de Israel para poder trabajar en una excavación arqueológica que es Beshan, cuyo director era Amijail Mazar. La verdad que era, si me aceptaban iba a ser una bendición. Comparto pantalla y si ustedes quieren que pare donde quieren que paren, paramos y vemos. ¿Bien? A ver si estamos por aquí. Miren, este es el mapa. Yo trabajé en Dan, Hazor, Beshan y Rehov, Jerusalén. Y conocí Megiddo y conocí un montón de lugares en Israel. Este es el sitio. Algunos ya lo conocen porque alguna vez lo comenté. La misión arqueológica en Beshan. Trabajo de campo. Aquí en hebreo dice Beshan. Este es un tel. Cuando hablamos en arqueología, lo primero que tenemos que buscar es el sitio en el cual creemos que hay restos antiguos. El más común es un tel. La palabra tel, que proviene del acadio tilú, significa montón de ruinas. Y cuando tuve la posibilidad y me aceptaron, bueno, fue una bendición. Este es el tel. Esto existe así en Israel. Los que hicieron el viaje tal vez por Israel lo deben haber conocido en ese parque arqueológico. Yo excavé aquí, en este sitio. Esto tiene 80 metros de altura y todo lo que está alrededor es la ciudad grecorromana llamada Beshan o Escitópolis, la ciudad de los escitas, tal como está en el texto bíblico. Lo que van a ver aquí es, todos estos son asentamientos ya excavados para lograr el nivel de la dominación egipcia. En este sitio, cuando yo llegué, la Universidad de Pensilvania en el año 1939 había extraído 7 metros de tierra, excavando a lo salvaje. Es decir, había que meter pala para sacar cosas grandes que se viera para corroborar el texto. Así se ve natural. Todas las mañanas subíamos, yo subía por aquí a excavar aquí. Amijail Mazar es realmente de familia de arqueólogos. Su padre ha trabajado en la zona del templo, muy reconocido en Israel. Y la doctora Nava Cohen eran quien dirigían las excavaciones. Este es el libro, lo tengo aquí conmigo, después voy a explicar por qué o lo van a ver. Y estos somos el equipo de trabajo. Aquí estoy yo. Aquí es otra. Éramos jóvenes en esa época. Y Amijail Mazar y el equipo de trabajo. Dispuestos a ver qué había en ese tel, qué podíamos encontrar, qué se podía hallar. Se pueden hallar cosas o nada. Lo único que hacer es meter pala o limpiar, porque teníamos otro concepto de lo que es la arqueología. Ahí lo ven. Aquí abajo, la ciudad greco-romana. Hoy hacen festivales de música en el anfiteatro con capacidad de 1000 personas y más. Yo les hablaba de las murallas. ¿Se imaginan qué hace un creyente
nacido en el barrio de Caballito, que vivía en Neuquén, en Israel, metido en un tel en Bellán, y creyente, lo primero que dije es ¿dónde están las murallas? Quiero ver las murallas. Pero quiero mostrarles que este es un ingreso en la parte superior arbitrario. ¿Por qué? Porque todos estos son bloques de piedra que fueron reutilizados permanentemente en las construcciones que hicieron los egipcios, en las construcciones que hicieron los que vinieron después de los egipcios, griegos, romanos, ¿no? En el periodo bizantino. Esta ciudad es destruida en el año 764 por un terremoto, y cuando uno va puede ver cómo cayeron las columnas, porque cuando hay un terremoto, que después se lo voy a mostrar, caen para un sitio. Por lo tanto, puede ser que no haya murallas, pero sí hay bloques que conformaron en un tiempo las murallas. Trabajamos de madrugada. En Israel, a las 4 de la mañana estamos levantados para llegar a las 5 al tel. Y comenzamos el día del trabajo, ahí. En ese lugar. La investigación arqueológica es el estudio científico del pasado de los seres humanos a través de la cultura material que fueron dejando a su paso. Su trabajo específico tiene básicamente 3 etapas. El momento de la excavación, el segundo el análisis de los hallazgos, a veces in situ, y el tercer momento es la interpretación de los hallazgos y del yacimiento, que a veces también se puede hacer in situ. La arqueología, hermano, no es una ciencia exacta, y la interpretación de los hallazgos es subjetiva. El arqueólogo no desentierra la historia, ni la Biblia. Ayuda a leer la historia sobre la tierra. No desentierra sistemas económicos, políticos o sociales antiguos. Solo descubre objetos con los cuales hay que interactuar para conocer la información que nos puede brindar. No se trata tanto de extraer los pensamientos de los objetos, sino cómo relacionarse con ellos, decía Binford, cuando nos enseña cómo relacionarnos con el objeto hallado, proporcionando explicaciones para los cambios culturales registrados en los restos materiales antes que las descripciones de esos cambios. Como se había dicho hasta el momento, el desafío más importante es el desarrollo de medios seguros para justificar las deducciones. Porque lo que nosotros vemos es el último momento de esa cultura, de ese sitio, de esa habitación, de ese lugar, es el último momento, ya no están. Lo que quedó cuando se fueron. Y eso, ir interactuando con ellos, preguntarles, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Empezar a leer las historias en la tierra. Varios factores determinan cómo se ocupa el espacio. El agua, ya lo sabemos, ¿no? En donde es la base para poder acceder y defenderse. Lo vamos a ver en Jerusalén, con el famoso estanque de Warren, en el tiempo de sequías, el trigo y la cebada, lugares para cultivar, y los muros, lugares altos para defenderse. Tenemos en cuenta esto. ¿Cuándo? En la antigüedad, también ahora, en nuestra historia reciente. Y este es el TEL. Aquí, en 1993, esta es la cuadrícula M, dirigida por Ami Mazar, pero también por 2 o 3 arqueólogos de la zona. Uno de ellos, bajo la dirección de quien estuve, es Dalit Weinblatt. Y ahora mostrarles algo. Así mejor dicho, no lo encontramos así. Lo encontramos, fíjense en el cursor, todo esto tapado. Veíamos apenas algo que podía indicarnos que en ese sitio había algún asentamiento. 7 metros hay aquí. La Universidad de Pensilvania los sacó y los tiró por el borde. Por eso, en la parte baja de este tel, cuando uno camina puede hallar elementos que están fuera de contexto porque pertenecen a esta ubicación, a este sitio. Aquí nosotros estamos trabajando sobre el período del bronce. El bronce temprano, 3300,
el bronce medio, 2500, y el bronce tardío, que podemos hablar cerca del 1500 más o menos. Aquí comencé a trabajar, todo tapado. Fuimos destapando, paso a paso, ladrillos, hermanos, ladrillos, paredes circulares, ladrillos caídos que muestran niveles de destrucción. Estas paredes no tienen encadenado, tienen soporte abajo. Y cuando eran atacadas, la gente que llegaba para atacar, lo que tenía que hacer era empujar la pared. La pared se mueve y cae lo que es la parte del techo, que son ramas con una capa de compresión en el interior, donde había fogones y se prendían fuego. Quiero mostrarles que cuando uno comienza a trabajar siguiendo los niveles, respetando los niveles, anotando en un plano, detallando lo que encuentra, porque luego viene la interpretación y luego viene el informe y luego viene la publicación. Y en uno de, no voy a mostrarles todas las fotos, las que más o menos como para poder avanzar en algo. Trabajaba con un hombre, esa es su rodilla, su mano y el cepillo, esta es mi sombra, un hombre que se llamaba Abraham Cohen, como sacerdote. Este hombre, mayor que yo, estábamos trabajando juntos y veníamos con la cuchara y el cepillo limpiando el nivel hasta que aparece esto. Abraham me miró, yo estaba obnubilado. Jamás pensé que podía llegar a encontrar estas cosas. Era mi primer encuentro. Y él me mira y me dice, en un estilo inglés, judío, israelita y algo de castellano maíz, como Pedro o Pedro, no trabajo más. Y le agarró sus cosas y se fue. Y yo le dije, ven paz, shalom, Abraham, shalom, yo me voy a quedar. Lo que estábamos viendo, o lo que él sabía, es que esto tenía una lectura arqueológica interesante. Algo iba a aparecer. Esto apareció. Esto tiene pinta de un ajuar funerario. Abraham, como judío, se volvía impuro si continuaba trabajando. Pero yo, como soy bastante impuro, gracias a Dios que me va limpiando día a día, yo había llegado ahí y me iba a convertir en todo lo impuro que había porque iba a seguir trabajando. Y seguí guardando el nivel. Y aquí hallé con sumo respeto en el interior de esa vivienda, con mucho cuidado, porque después de 4500 años de aquí a ahí, bronce medio, aquellos últimos que le habían puesto para darle sepultura con todo el dolor, un osado metido ahí, profesor de historia, aprendiz de arqueólogo, la traía a la vida. Una mujer joven. Trabajamos con un equipo pluridisciplinario. Tomaron todas las características, pero además, aquí estaban sus pertenencias. Su perfumero, su vasija, aquí. Estaba sepultada, así como durmiendo, sus dos brazos, un brazo debajo de su cabeza. Aquí están sus dientes. El tiempo que preservó todo esto que fue su cabeza se va deshilachando, pero con todo cuidado pudimos preservarla para después llevarla al Museo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Aquí están los informes, vasijas, ofrendas y la zona.
Y aquí en el mapa. Uno puede pecar de cholulo. Sin embargo, fui respetuoso. Fui respetuoso. ¿Y saben qué más? Cuando Jesús caminaba por ahí, esta mujer hacía aproximadamente 2500 años que estaba sepultada. ¿Es mucho? ¿2000? Bueno, está bien. Es así. Cuando muestro esto, éramos pibes. ¿Por qué digo que fue una bendición? Porque el Señor me dejó en un lugar, en esa área M, en donde encontré hachas de bronce. Por eso estamos en el periodo de bronce, desde el temprano hasta el tardío. Ahora se los voy a mostrar. Y esto, entre los niveles de destrucción de las paredes que caían, hermano, una vasija intacta. Los ladrillos la habían protegido. Pero yo había caminado sobre ellas 2 semanas hasta que llegué a ese nivel. Fue una bendición. ¿Y por qué es una bendición? Porque estos niveles se referencian con niveles en todo Israel de la misma forma. Ahí las tienen. Y aquí lo tienen, en la página 359. Y en este libro de Amijail Mazar, aquí dice: Pedro, gracias a ti, y la representación de las hachas. El sitio corrobora la datación. Bueno, esto es cholulo para mí. En las vitrinas del Museo de la Universidad Hebrea de Jerusalén están las hachas. Ella es Dalit Weinblatt y al menos me señala que estuvieron en mi mano. Seguimos. El mapa. Todos los días anotamos in situ lo que hallamos. Y esto fue lo que fue obtenido. Diversos asentamientos en el paso del tiempo. Este es uno, el que está aquí abajo es otro. Los muros se van reutilizando, se van extrayendo diferentes restos materiales, una pared semicircular característica de aquel tiempo. Los fogones y el carbono 14 que nos permite datar, que luego les voy a mostrar, los cereales quemados ahí, los pisos, las literas, el lugar para moler el grano y el mapa, el plano. Esto hallamos. Esta casa. Llegamos al nivel. Este es una reconstrucción del sitio. Y ahí estamos. 14 columnas humanas. Nos paramos en cada piedra sobre el cual se asentaban los postes. Obtuvimos el emplaster que iba sobre el techo, que aplanaba las ramas. Encontramos las ubicaciones de entrada y salida. Ahí estoy yo. Pero lo más interesante es que después trabajamos aquí en el laboratorio, buscando las piezas para armar todo esto. Y por último, hermano, aquí está. Aquí adentro está la joven que encontré. Aquí adentro están las hachas que encontré. Y este es el informe. Esto que ves. Y como dije que iba a hablar de lo que yo viví, ahí estoy yo. Esto es lo que la arqueología permite. ¿Puedo seguir, Silvia?
Tenemos 10 minutitos, Pedro. Bien, sigo. Ahí tienen esto, ¿no? La revista de arqueología registró todo esto que está publicado. Bueno, paso la estela. Si es esto, en el año 1993 estábamos en Beyán. Más al norte está Dan. ¿Por qué digo que doy gracias a Dios y por eso mi fe nunca tambalea? Creo en Él, porque en su tiempo, en su momento, Él muestra cosas extraordinarias. En el tiempo que yo estuve, 2 arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv, Israel Finkelstein y Silverman, escriben un libro que se llama Desenterrando la Biblia, o la Biblia desenterrada. Y otro libro en la cual ponen en tela de juicio la existencia de David y Salomón, siendo judíos. Son de la escuela de Copenhague. Son minimalistas, como se los dice. Ellos dicen que es muy probable que el relato bíblico de David y Salomón sea una narración que no corresponda, sino que la relacionan con Josías. Dentro de lo que es la crítica bíblica, hermenéutica, etcétera, 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 que bueno, aquí discutir eso o conversar eso nos va a llevar mucho más de 10 minutos. Pero en Dan, en 1993, cuando estábamos ahí, estábamos a unos kilómetros de ahí, y los arqueólogos se conectan entre ellos. Ahí, en ese espacio, alguien del equipo de trabajo da vuelta a una piedra. Da vuelta a una piedra. Este pedazo de piedra. Y cuando lo da, sale gritando hacia Verán, quien dirige la excavación, diciéndole que hay una escritura. Y cuando se pueden a mirar la escritura, en esta línea dice casa de Israel, casa de David. Estuve ahí. Yo no la encontré. Yo estuve en el momento que cuando se discutía que no había ninguna evidencia extra bíblica que corroborara, decía Finkelstein, la existencia de David y Salomón. Estuve el día cuando la encontraron, en la excavación que la encontraron. Y conozco a Finkelstein. Luego tuvimos una reunión en el Kibbutz Nir David. Y al próximo año que estaba excavando ahí, se encontraron estos 2 pedazos que fueron incluidos en lo que hoy en día se conoce como la estela de David, de Dan, ¿bien? Que es una evidencia extrabíblica. Aquí está. Mario Liberani la traduce. Y aquí está lo que dice precisamente rey de la casa de David. Y siempre digo, ¿se quedaron todos tranquilos y reconociendo esto? No, las discusiones siguen siempre las mismas. Bueno, la separación de las letras, hay algunos puntos, pero será así, ¿no? Ahí está la evidencia. Dice, cuando mi padre enfermó y se fue con los suyos, sus antepasados, el rey de Israel vino ante la tierra de mi padre, pero Hadad me hizo rey y Hadad vino ante mí, y yo partí de los 7 de mi reino, y yo maté a 70 reyes que habían ungido 1000 de carros, 1000 de caballos, y yo maté a Jehoram, hijo de Acab, rey de Israel, y yo maté a Hasayú, hijo de Joram, rey de la casa de David. ¿Querés más? Ahí está. ¿Necesito esto? No. Pero bienvenido. Ahí está. Año 93 y 94. En Beyán encontré eso. Aquí lo viví. Esto fue una fiesta. Esto fue una fiesta. Para algunos, otros azorados, veíamos ante nuestros ojos una estela de ese tiempo que decía casa de David. Lo pueden encontrar en internet, ahora está en todos lados.
Y en los 5 minutos tuve la bendición de estar en un campo, en un tel que nunca había sido excavado. Los que viajaron y recorrieron Israel, a unos kilómetros de distancia de Beyán, había 2 montículos que se sembraban alrededor. Por años yo lo había visto ahí. Mazar los conocía y Mazar recibió la visita de un hombre llamado John Camp, escritor, con recursos, que le dijo: Mazar, si yo puedo participar de una excavación, ¿hay algún lugar que lo hagamos para que yo participe y dé el dinero necesario? Y ese día, 2 años antes, estábamos ahí en Beyán, él salió con John Camp y fueron a ver este lugar. Pero Rehob no está en el texto bíblico, no está en el texto bíblico. Por eso él fue preservado, nadie lo excavó nunca. Y nosotros lo excavamos por primera vez, bajo la dirección de Amijaí Mazar, la fotografía y los informes de John Camp, que también hizo su texto. Y ese sitio sirvió también como evidencia para mencionar lo que es el Reino Unido, los 80 años del Reino Unido en Israel, de David y Salomón. Por lo que encontramos ahí. Rápidamente, este es el tel. Mírenlo, así estaba. Estas son las dimensiones. ¿Y saben dónde estaba Rehob? ¿Cómo lo sabemos? No está en Israel, no está en el texto bíblico. Está en Egipto. Está grabado en Karnak. Primera de Reyes, 14:25, Reina Valera dice: al año 5 del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. 925. Y aquí, él volvió y grabó en las paredes de Karnak todos estos topónimos en los cuales encontramos Rehob. Perdón. A ver cómo hago aquí. A ver. Voy a tener que, si puedo, dejo de compartir y comparto de nuevo. Mientras tanto me miran que existo. Aquí les muestro cómo se denominan las ciudades, pero bueno, lo van a tener ahí. Ya va a quedar grabado esto. Y muestro algo más. Esto estudiamos. Con Alejandro, me acuerdo que la vez pasada lo compartíamos. En el siglo XIII, antes de la era común, en el papiro Anastasi, un escriba egipcio le pide a su colega la siguiente información: hágame saber de Rehob, explíqueme cómo son Beyán y Tircael, el arroyo del Jordán, cómo se cruza, déjame saber la manera de pasar a Megiddo, que está por encima de él. El papiro Anastasi, en Pritchard, Anet, página 477. Esta escritura existe. Está en el papiro. ¿Cómo cruzar el Jordán? Esto es el Jordán. Los que lo visitaron en Israel, este es el Jordán. A lo mejor en algunos lugares con algún salto. Bendito problema hay ahí. ¿No? Este es el Jordán. ¿Quieres saber cómo cruzar? Menciona a Beyán. Menciona precisamente a Megiddo y menciona a Rehob. Este es el sitio. Excavamos al estilo de Cattle Hill Canyon, en forma de trinchera. Voy a ir rápido. Encontramos murallas de 10 metros de ancho. Miren, nosotros excavamos aquí y vamos excavando en cuadrícula y fuimos limpiando eso. 10 metros de ancho. El carro corre por encima de la muralla. Aquí está en trinchera. Este es parte del resultado después de haber trabajado unas semanas.
Este es mi trabajo. Encontramos diferentes asentamientos. Y esto que se llama tanur, que es una fogata, un horno. Ahí cocinaban. Este es el plano. Y de lo que ustedes vieron, que estaba todo tapado, encontramos esta construcción. Todo esto. Que es una cuadrícula. No es todo el tel. No son todas las hectáreas. Esto. Y rápidamente, antes de que pasen los 10 minutos, les voy a mostrar. Paredes, 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 paredes. Y les voy a mostrar algo interesante. Miren esta pared. Aquí hay una abertura, pero esta pared está movida. Esta pared sufrió un nivel de destrucción. Y aquí hay una cantidad de ceniza que de un periodo de destrucción. Aquí la tienen mejor. Este es un australiano. Aquí. Y aquí está parte del techo. Y para que ustedes sepan cómo se trabaja, lean esto. La prueba del carbono 14 sobre la viga de Olmo se remonta a 1120 años o 990. La madera muy bien pudo ser anterior a su uso como madera para la construcción del edificio, pero alude a la construcción del edificio en algún momento del siglo X a.C., período de Salomón, de David y Salomón. Pero también encontramos altares. ¿Recuerdan en Primera de Reyes? Mas Salomón amó a Yahvé andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero parece ser que Salomón perdió parte de toda su sabiduría. Y en el Reyes 11:7, entonces se edificó Salomón un lugar alto a Quemos, búsquenlo, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Busquen qué significa ídolo abominable y qué tipo de sacrificio se hacía en ese momento. Esto encontramos, una vasija típica de lo que es una construcción de ese periodo y un prendedor de cornalina que le dicen la botella. Parece una botella de coca, de Coca-Cola, intacto. Vasijas, cerámica filistea, las vitrinas y esto que también mostré con la fraternidad de pastores. Esta representación, Asera o Astarte, depósito de granos, y si me quedan 5 minutos, quiero mostrarle algo más actual, así que me voy a correr porque tengo mucho. Bueno, este es el escarabajo que encontré del periodo de Salomón. Pero déjenme que les muestre algo más actual. Tel Hazor. Trabajé con Bentor, Amón Bentor, un arqueólogo de renombre en Israel también. Aquí está, Sharon Zuckerman, falleció joven, y Bentor continúa trabajando. Espero tal vez el próximo año poder ir. No, me invitaron, pero en tiempo de pandemia era difícil. Ahí estoy, Tel Hazor, un poco más distinto a las primeras, ¿no? Esta es la excavación, está aquí, Hazor, lo que tiene que ver con el templo de Salomón, la puerta de Salomón. Aquí están las construcciones, periodo bíblico, edificios. Nosotros que estamos parados, ahora no estamos en un tel, estamos en un inmenso tel. Paredes, trabajo, descansamos, ahí después mirando la pared y analizando cómo viene, mis guantes, la tarea, lo que hallamos, y ahí encuentro algo. Al dar vuelta
y limpiar la tierra. Esto. La verdad, yo doy gracias a Dios. Algunos dicen que he tenido mucha suerte. Gracias, ¿no? Me han puesto un nombre que no lo voy a decir en la excavación porque no sería decoroso. Pero en donde estoy, algo puedo hallar. Esta figura. Ella es Dalit, que la está notando en el plano. Esa es la figura y esta un poco más limpia. Nuevamente una diosa. ¿Será alguna de las que trajeron las mujeres? Pero ahora, fíjense que cuando hacemos arqueología, estudiamos historia, estudiamos idioma, estudiamos geografía, estudiamos muchísimo el texto bíblico. Este que encontró Amón Ventor, que también está en internet en todos los lugares, era algo que había que descifrar aquí. Y que también fue increíble. Estas son unas garras. ¿Sí? Ahí lo pueden leer. Si no lo leen, se lo leo. Ra, Men, Ka. El amado de Heliópolis. Miserino. Esta forma parte de una esfinge de Miserino. Son las garras. Y la pregunta es, ¿qué hace Miserino en Jasor? ¿Y por qué las garras solamente? Les podría explicar algo que tiene que ver con Dios, que es interesante. Y cuando se domina una ciudad, se toman a los dioses, se los descabeza, se los destruye y se los desparrama, porque si son dioses, que se armen. Nuestro Dios jamás fue vencido, pero no hay nada que lo pueda despedazar. No hay ninguna imagen. Y este es el trabajo que hice. ¿Saben lo que dice aquí? Menkara, Ra, Men, Ka. Rey del Alto y de Bajo Egipto. Miserino Menkara. Cuando yo les dije si la había visto Abraham, es del 2625 al 2500 a.C. Todavía está la pirámide, ¿eh? Vayan a verla. Rey del Alto y Bajo Egipto. Aquí está. El amado de Heliópolis. Esto lo hice yo. Ahí está. Estas son las cosas que tiene la arqueología. Esto es lo que tiene la arqueología bíblica. Esto es lo que tiene la historia. Pero por sobre todas las cosas, esto es lo que tiene el texto bíblico. Dios es un Dios real, un Dios verdadero. Y para ir terminando, ahí están mis manos tipo garra. Ventor y yo. Y como no me van a dejar, porque no hago tiempo, terminamos. ¿Por qué estudiar arqueología, la arqueología bíblica? Porque nos ayuda a iluminar, interpretar e integrar los contextos históricos y culturales que ofrecen el texto bíblico y la historia. Porque nos ayuda a ser prudentes con nuestras afirmaciones y conclusiones al estudiar el texto bíblico. Porque nos ayuda a ver la historia bíblica como parte de la historia universal. Porque todavía nos tocaría la parte, digamos, de esta era cristiana, que también la tendríamos que ver. Estoy de acuerdo con Laulin cuando expresa: me gustaría creer que aún hay lugar para aquellos que en sus cargos deben enseñar ambas disciplinas, de modo que las contribuciones de los estudios bíblicos y arqueólogos, estudiosos bíblicos y arqueólogos, alcancen una mayor audiencia. Sí, los académicos estudiosos, especialmente quienes diseñan las planas de las carreras religiosas, así como los seglares, pretenden informarse de lo que tiene sentido y de lo que no cuando se acercan a la arqueología y a la Biblia, hay todavía, creo, lugar para aquellos que instruyan en ambas disciplinas. Prepararse en arqueología debería ser obligatorio para aquellos estudiantes que planeen ingresar en los ministerios profesionales de la Iglesia, por la sencilla razón de que son los arqueólogos quienes en los últimos años han estado en la vanguardia de una evaluación de la historia y la cultura de la cual emanó la Biblia. Estando en la excavación, yo hablaba de la Biblia. Otros hablaban de arqueología, pero yo hablaba de arqueología y de la Biblia. De nuevo, Caldwell dice, es preciso que seamos cuidadosos,
para que no fabriquemos en la imaginación lo que nos falta en el conocimiento. Y por último, trabajé con Eilat Mazar, prima de Mijael Mazar. Y esto es muy caro para mí, muy sentido. Ella falleció el año pasado. Ella es la que insistió que había logrado encontrar evidencias del Palacio de David. Le dieron con un caño, la destruyeron, diciendo que eran cuestiones ideológicas para afirmar el poderío de Israel, 1000 cosas. Pero ella dijo esto: una de las muchas cosas que aprendí de mi abuelo, yo también, fue cómo relacionarse con el texto bíblico, porque contiene dentro de sí la descripción genuina de la realidad histórica. No es fácil diferenciar las sucesivas capas de las fuentes textuales que se han ido acumulando a través de generaciones y que no siempre tenemos las herramientas para hacerlo. Pero es evidente que en el texto bíblico, posiblemente no a simple vista, están los elementos de la verdad histórica. Hasta el día de hoy, cuando Raúl me mandó el otro día lo que habían encontrado, que yo ya lo sabía, seguimos encontrando cosas. No tenemos que salir a buscarlas. Hacen una casa y se encuentran con algo. Construyen una carretera y aparece esto. Hicieron un supermercado y estuvieron 7 años parados hasta que lo pudieron extraer todo con evidencias reales. Encontraron una bulae, encontraron un texto. Abajo tienen Benjamín Mazar, fue un historiador israelí. Esto se lo dijo para que lo lean después, seguramente lo tienen grabado. Y algo que siempre lo menciono, y espero que se pueda entender. John Stott, en su libro Cristianismo Contemporáneo, interesante, seguramente lo han leído y lo han subrayado, etcétera, etcétera, tiene sus años. Él dice: dado que la Escritura constituye la palabra de Dios, deberíamos leerla como no leemos ningún otro libro, de rodillas, humildemente, reverentemente, en actitud de oración, buscando que el Espíritu Santo nos ilumine. Yo tengo la mía. Pero como las Escrituras son palabras, en el concepto de los humanos, deberíamos leerla como leemos todo otro libro, empleando la mente, pensando, considerando y reflexionando, a la vez que prestando atención cuidadosa a sus características literarias, históricas, culturales y lingüísticas. Esta combinación de humilde reverencia y reflexión crítica no solo no es imposible, es indispensable. Yo doy gracias a Dios por el aguante de ustedes. Dejo de compartir pantalla para que me vean la cara, yo les pueda verla a ustedes. Y bueno, no sé si queda tiempo para alguna pregunta. Será para encontrar, tengo otras vistas, otros lugares. ¿Sabés qué podemos hacer cuando vuelvas de tu viaje a ver qué descubriste la próxima vez? Nos avisás y nos encontramos de nuevo y vamos a tener una batería de preguntas que ya ahora estamos al tanto. Nos dejaste sin palabras. Realmente solo podemos decirte gracias. No, gracias a ustedes porque, Silvia, es algo que muy pocas veces comparto. Yo comparto esto con la gente de la universidad, pero los creyentes le temen. No siempre comparto con los creyentes esto. Y no estoy diciendo ninguna herejía, porque soy creyente y creo, lo digo públicamente, lo confieso, creo en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador, me arrepiento, creo en Él, y Él va a volver, y es el Señor de la historia. Y puedo decir, como te comentaba el otro día, en el estudio con los discípulos, cuando hablamos de los apóstoles, de las reliquias que están en todos lados, que estuve en esos lugares, el caso de Pedro, todo el tema que hay en Roma, o de Felipe con su hueso, a alguien se le ocurrió hacer el carbono 14. Y parece que el hueso de Felipe no es tan viejo como es. ¿Bien? Es decir, a veces tenemos que ser muy cautos, porque no necesita la Biblia
que yo diga cosas que no dice. No, dice. Ella quiere que yo diga el mensaje de parte del Señor a un mundo dolido, como que estamos viviendo, y que solamente en Él hay salvación. Bueno, nuevamente, gracias y gracias a cada uno de ustedes por participar. Y solo recordarles que nos falta el cuarto dialogando de este año, que será el 14 de noviembre, pero ya van a tener información sobre el mismo. No los quiero detener más porque el tiempo ha pasado y tratamos de ser en general puntuales. Muchísimas gracias nuevamente, nos volvemos a ver. Bueno, una alegría verlos a todos, espero que nos podamos ver de cuerpo presente. Dale. Muy bien, bendiciones. Chau, chau a todos. Chau, chau. Gracias, gracias Pedro, realmente gracias.